Queridos hermanos amados, hermanas amadas, bienvenidas a la casa del Señor. Siempre es un privilegio tener la oportunidad de compartir palabra de Dios. Mi nombre es William Osmar Chamagua, estamos transmitiendo en vivo, en directo desde el área metropolitana de Washington, D.C. Y aparte de darles la bienvenida a todos ustedes, también dar la bienvenida a todas las personas que van a contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Y por supuesto nuestras oraciones para que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno y pueda hacer el trabajo que tenga que hacer, porque la palabra del Señor dice: mi palabra no regresará vacía. El tema de hoy, hermanos, no se me vayan a asustar, es hipocresía en la iglesia, Trump o Biden. Y precisamente estoy haciendo alusión al hecho que en unos 10 días aproximadamente, hoy es día domingo, pasado mañana es martes, el martes de la siguiente semana son las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Y es importante que toquemos este tema porque, como ya ustedes saben, la iglesia evangélica, mayoritariamente blanca, pero también la iglesia evangélica latinoamericana, ha decidido tirarse de cabezas a apoyar al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en ese sentido yo creo que es importante que aclaremos ciertas cosas desde el punto de vista bíblico, para que no nos sorprenda el enemigo y no nos sorprenda la mentira y el engaño. Uno de los problemas que el pueblo de Israel tuvo en la antigüedad fue que, como lo dijo el profeta Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y esa falta de conocimiento continúa hasta el día de hoy haciendo estragos en la iglesia moderna, la iglesia del Señor Jesucristo. Por supuesto, una de las profecías bíblicas de los últimos tiempos, que va más allá de los terremotos, de las guerras, de la que nación se levantará contra nación, el comportamiento o el mal carácter de los hombres de los últimos días. Una de las profecías de los últimos tiempos también nos enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero que también el Señor Jesucristo no va a regresar a recoger a la iglesia hasta que aparezca en la iglesia la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es el misterio de la impiedad de Satanás, la piedad de Dios. Hace 2000 años atrás el misterio de la piedad se aclaró al hombre cuando Dios, como lo dice 1 Timoteo 3:16, fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad que se dio a conocer a los hombres hace 2000 años atrás. Estamos a punto de ver el misterio de la impiedad manifestado, que va a ser Satanás manifestado en carne. Pero esa manifestación de Satanás en carne, que es conocido como la manifestación del anticristo, va acompañado de la apostasía en la iglesia. La apostasía en la iglesia no es más que la manifestación de la mentira, la manifestación del pecado, de la frialdad, del engaño, de la descomposición espiritual que la iglesia moderna ha sufrido. Y de todo eso, por supuesto, habla la palabra del Señor. Envío una tonelada de besos y abrazos a mis padres, amén. El Señor me los cuide y los bendiga. Y por supuesto también una tonelada de besos y abrazos a nuestro hermano Guillermo Pozo, allá en Lima, Perú. Le amamos, hermano, lo queremos fuerte, y por supuesto que hemos pedido al Señor ya por su salud y por su pronta recuperación en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, amén. Así es que el tema de hoy es hipocresía en la iglesia, Trump o Biden. Es importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos, porque si no podemos ser honestos con nosotros mismos, no podemos ser honestos con Dios y no podemos ser honestos con nuestros semejantes, amén. Tiempos de confusión los que nosotros estamos viviendo, y esta confusión no es producida solamente por la gente del mundo, por los medios de desinformación del mundo, por las redes sociales. Esta desinformación o confusión tristemente también es producida por los mismos predicadores, amén, por los mismos líderes de iglesias, por los mismos pastores, por los mismos evangelistas y por la misma gente que, al menos en lo público, se, entre comillas, identifica con el evangelio del Señor Jesucristo. Yo quiero comenzar poniendo sobre la mesa ciertas verdades que son absolutas, amén. Cuando menciono los nombres de Trump y cuando menciono el nombre o el apellido de Biden,
Estoy obviamente hablando de los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata, que son los partidos políticos que básicamente controlan el poder del gobierno en los Estados Unidos. Pero quiero comenzar poniendo ciertas cosas en la mesa, amén. Y una de esas verdades que son absolutas es que ni el señor Trump ni el señor Biden representa a el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que entenderlo, amén. Ninguno de los dos actuales candidatos que representan a los partidos políticos aquí en los Estados Unidos, ninguno de ellos dos está ahí representando a Jesucristo el Señor, amén. El señor Trump está representándose a él mismo y el señor Biden está representando al Partido Demócrata acá en los Estados Unidos. Esas son verdades absolutas, amén. Ninguno de los dos es un ejemplo de cristiandad. El señor Trump, al menos creo que en eso ha sido honesto, jamás ha dicho, al menos yo no lo he escuchado decir, que él es un cristiano modelo. Yo creo que el señor Trump está claro que él no está ahí representando a ninguna iglesia. Ahora, que millones de personas que asisten a iglesia lo estén apoyando, esa es otra cosa. Pero Trump no está ahí diciendo, yo soy cristiano evangélico, al menos nunca lo he escuchado. Ni está pretendiendo ser un modelo de cristiandad. Una persona que se acuesta y que sale a la luz pública con estrellas del cine, de la pornografía. Hay más de 20 personas, más de 20 mujeres que lo acusan de que los ha violado. La única razón por la que no lo han llevado a juicio es porque es el presidente de los Estados Unidos, y no creo que una persona así tenga tampoco la capacidad de pretender ser cristiano, ¿no? Pero los dos, tanto Biden como Trump, son políticos que están en busca del poder humano, no están en busca del poder celestial. La búsqueda del poder celestial pasa por el buscar el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual mi Padre os enviará y el cual os guiará a toda verdad. Ni Biden ni Trump están buscando la verdad absoluta. Ellos están buscando el poder, ellos están buscando hacer lo que desde su pensamiento humano los partidos políticos que representan quieren hacer. Entonces no nos confundamos con eso, amén. Los dos están en el fondo en busca del poder humano y en busca del dinero, no están en busca del Espíritu Santo, amén. A menos que alguno de ustedes crea que Trump está en busca del bautismo del Espíritu Santo, pues por favor déjenme ver por qué cree eso, amén. O igual con el candidato demócrata Biden, no están en busca del bautismo del Espíritu Santo ninguno de ellos, amén. Están en busca de la vanagloria de la vida, no de la salvación. Es importante que no nos confundamos. Y les estoy diciendo estas cosas porque los líderes de la iglesia evangélica aquí en los Estados Unidos, más que todo en la iglesia evangélica que es dirigida por los blancos, han decidido tirar, como dirían allá en El Salvador, toda la carne en el asadón para que el señor Trump sea reelecto. Amén. Por causa de ellos, el señor Trump está ahí en la presidencia de los Estados Unidos. Amén. Yo puedo tener a nivel personal un candidato con el cual me identifico más que otro. Amén. Pero el hecho que yo tenga una preferencia por un candidato presidencial o por un político en particular, no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo, eso no me da derecho a mí a decir que Dios tiene esa preferencia que yo tengo. Amén. Yo no puedo estar aquí diciéndoles a ustedes que Dios ha puesto a Trump como salvador o que Dios ha puesto a Biden como salvador de nosotros, porque eso sería una mentira crasa. Eso no sería cierto. Amén. Ahora, que me identifico más con las políticas de uno de los dos que con el otro, eso es otra cosa, pero eso es ya a nivel personal. Y no tengo yo el derecho de involucrar a Dios en mis decisiones personales, más que todo con las cosas que tienen que ver con los negocios de esta vida. Hace unos días atrás, el actual pontífice de la iglesia en Roma, de la iglesia católica romana, emitió una opinión personal, al parecer en una grabación de un documental que le estaban haciendo. Y en esa opinión personal, él dijo que la gente homosexual tenía derecho a formar una familia.
tenía derecho a ser protegida por las leyes del hombre y que tenían derecho a uniones civiles. El Papa Francisco tiene derecho a emitir su opinión personal desde el lugar que él lo estime conveniente, al igual que tiene cualquier persona el derecho para emitir su opinión personal. A lo que nadie tiene absolutamente permiso ni autoridad es a querer cambiar lo que la palabra del Señor dice. Amén. Yo tengo derecho a emitir mi opinión personal en cualquier tema de la vida, pero no tengo derecho nunca, jamás, a cambiar la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice está escrito en la eternidad y eso hay que respetarlo. Amén. Mucha gente, porque piensa que el Papa Francisco emitió una opinión personal respecto al matrimonio gay, piensan que ahora la Biblia está obsoleta. La Biblia no está obsoleta. Las opiniones de los hombres van y las opiniones de los hombres vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y nosotros tenemos que entender que debemos de estar sometidos a la palabra de Dios, y cualquier interpretación, más que todo si somos creyentes, tiene que pasar por la sola escritura, es decir, solamente la Biblia tiene la verdad absoluta y nadie más. Ningún hombre, sea presidente, sea papa, sea rey, sea el más rico del mundo, no tiene autoridad más allá de lo que la palabra del Señor otorga. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén. Es correcto que en el nombre del Señor Jesucristo se han consumado las más grandes atrocidades a lo largo de los últimos 2000 años. En el nombre del Señor Jesucristo se ha asesinado, se ha mentido, se ha manipulado, se ha robado. En el nombre del Señor Jesucristo se ha cometido todo tipo de fornicación, todo tipo de sacrilegio, todo tipo de adulterio. En el nombre del Señor Jesucristo se han violado a niños, se han violado a niñas, se han asesinado a familias completas. En el nombre del Señor Jesucristo se han abortado a millones de niños. En papel y en teoría la Iglesia Católica se opone al aborto, pero si usted mira a la historia, la Iglesia Católica es la que más ha tolerado y ha escondido y ha encubierto el aborto de millones de niños a lo largo de sus 1700 años de historia. No son 2000 años. Amén. Y ahora lo mismo sucede con todo lo demás. Muchas personas desde el Evangelio y haciendo creer que desde la Escritura emiten opiniones personales a las que tienen derecho, pero al final lo único que causan es confundir al mundo, es confundir a la gente y traer un mal testimonio a la palabra y a la iglesia del Señor. Amén. Nosotros cometemos errores incalculables cuando tratamos de engañar a las personas y decirles que voten o apoyen por A o por B candidato preferido, y les decimos que ese es el candidato que Dios ha puesto ahí. Eso es falso. Amén. Eso es falso. Amén. Dios no es político. El Señor Jesucristo no es ni republicano ni demócrata, no es ni de izquierda ni de derecha. Tenemos que tenerlo claro eso. Amén. Una cosa, como les decía hace unos minutos, es que yo tenga una preferencia personal, y otra cosa es que yo esté diciendo desde un púlpito que Dios está de acuerdo con mi preferencia personal y que por tanto, como viene de Dios, hay que apoyar eso. No es correcto, tenemos que tener cuidado con eso. Vengan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 20. Vamos a estar leyendo varios textos bíblicos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y una de las cosas que pretendo hagamos el día de hoy es que aclaremos ciertas cosas para borrar tanta confusión que muchas veces tenemos y mucha gente tiene en su cabecita. Amén. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 20, la palabra de Dios lee textualmente en el nombre del Señor Jesucristo: empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, cualquier hombre, cualquier mujer que en nombre del Señor Jesús, o en nombre del Padre, o en nombre de Dios, hable cosas que Dios no le haya hablado o le haya sellado, el tal profeta, por mentiroso, por blasfemo, por engañador, por manipulador,
morirá. Eso es palabra de Dios. ¿Lo leyeron ahí conmigo? Morirá. Yo no me puedo parar en este lugar y abusar y pretender y decirle, el Señor quiere que votemos por Trump o el Señor quiere que votemos por Biden. Eso sería una mentira y me condenaría a mí a la muerte. No podemos hacer esas cosas, no podemos abusar del evangelio y no podemos engañar a la gente diciéndole que Dios dice esto y Dios dice lo otro cuando Dios no ha hablado. Amén. El profeta Jeremías en el capítulo 14, en el versículo 14, dice lo siguiente, Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Mire qué cosa más tremenda eso. Amén. Jeremías 14:14, una vez más. Me dijo entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre. Las redes sociales están llenos de falsos profetas profetizando que Dios les ha dicho que debemos de elegir a Donald Trump para otros 4 años ahí en esa Casa Blanca. Eso no es cierto. En falso están profetizando porque Dios no le ha dicho eso a nadie. Así como tampoco no le ha dicho a nadie que profeticen que Dios ha escogido a Biden. No es cierto. No debemos de equivocarnos. Amén. Falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Apocalipsis 22, lo que les decía hace un ratito. Yo tengo el permiso de emitir mi opinión personal, aclarando que es mi opinión personal. Por ejemplo, mi opinión personal en cuanto a Biden, en cuanto a Trump, escuchen, personal, no estoy diciendo esta es la opinión de Dios. Mi opinión personal es, yo le voy a dar o le he dado el voto a Joe Biden. Pero no se lo he dado porque me identifique 100% con él. Me identifico con algunas de las políticas que tiene él, pero no me identifico con todas las políticas que tiene él. Pero mi voto no ha sido para Biden. Mi voto ha sido en contra de Donald Trump. ¿Están conmigo? Pero eso, les pongo el ejemplo, es mi opinión personal. No puedo en ningún momento ponerme aquí a involucrar a Dios para asustarlos a ustedes para que voten de la misma manera que yo voto. Tengo que aclarar, eso no me lo ha dicho Dios, ni me ha mandado a engañar a la gente, ni a asustar a la gente. Cada uno, cada ciudadano acá en los Estados Unidos vote de acuerdo a su conciencia, pero no se deje manipular absolutamente por nadie y mucho menos por aquellos falsos profetas que tratan de asustar a la gente diciéndole que este es el hombre de Dios. No es cierto. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Cómo estamos? ¿Están entendiendo de qué estamos hablando? Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, está prohibido bajo pena de muerte que absolutamente nadie debe de agregar nada a lo que ya está escrito en la palabra. Sola escritura. Nadie puede agregar nada, a nadie le es permitido. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Es decir, el Papa Francisco acaba de hacer un llamado a la unión civil entre hombre y hombre y mujer, mujer. Esa es la opinión personal de él y él lo puede hacer. El problema es que millones de personas en el mundo piensan que él está hablando en nombre de Dios porque es el Papa de la Iglesia Católica Romana. Y la palabra de Dios es clara cuando dice, no se acostará hombre como con mujer porque abominación a Jehová son estas cosas. Esa no es palabra mía, esa es palabra de Dios y eso no se puede cambiar.
Eso no se puede cambiar. Lo diga el Papa, lo diga un presidente, lo diga un rey, lo diga el hombre con más dinero en el mundo. No se puede cambiar. Es palabra de Dios. Y aquella persona que añade o que quita a la palabra de esta profecía, la palabra de Dios le condena a la muerte. Es extraordinario la arrogancia, la altanería, la ignorancia que el ser humano tiene de hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Cualquier palabra que cualquier ser humano, predicador o no, va a emitir en nombre de Dios tiene que estar apegada a la palabra de Dios. Ningún predicador, ningún pastor, evangelista, apóstol, como quiera que se haga llamar, tiene la autoridad de hablar afuera de las escrituras o inventarse su propia doctrina o su propia enseñanza. No puede, porque todo aquel que lo haga es un falso profeta, es un engañador y está al servicio del diablo y no al servicio de Dios. A su nombre. La iglesia moderna está muy llena de hipocresía. Está muy llena de falsos profetas porque ha sido contaminada por la apostasía. Por supuesto, es necesario que estas cosas pasen y que se manifieste el hombre de pecado antes que el Señor aparezca a recoger a su iglesia. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4 dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía son todos estos inventos humanos que estamos viendo en la iglesia moderna. Toda esta confusión que estamos viendo en la iglesia moderna. A mí me parece inaudito que hay millones de personas, por lo menos 62 millones votaron por Donald Trump en el 2016. La mayoría de ellos, gente que dice ser temerosa de Dios. A mí me parece inaudito que haya tanta gente que vote por una persona como él y que crean que están haciéndole un servicio a Dios. Me parece inaudito. El Washington Post lleva, me parece que el número, no estoy seguro, pero me parece que el número era alrededor de 50,000 mentiras que el señor Trump ha dado desde que asumió la presidencia de este país, un poco menos de 4 años atrás hasta este momento. Y me parece mentira que hayan millones de personas que crean que Dios los manda a apoyar a un mentiroso, que Dios los manda a apoyar a una persona que practica el adulterio, que practica la fornicación, a una persona, amados hermanos, que se dedica a atacar a los más débiles de entre nuestra sociedad. A mí me parece inaudito que haya infinidad de pastores latinoamericanos haciendo un llamado a votar por Donald Trump, cuando Donald Trump es el causante de quitarle el TPS a más de 250,000 salvadoreños solamente, incluyendo, hay más todavía, nicaragüenses, guatemaltecos, haitianos. Destruyó ya el TPS. Aquí mismo en nuestra congregación tenemos hermanos que no tienen documentos. Donald Trump odia a la gente indocumentada y está rodeado de gente que odia a la gente indocumentada. Hay uno de sus asesores ahí de nombre Stephen Miller, uno de los más racistas alrededor de Donald Trump, cuyo pensamiento es similar al Ku Klux Klan. Están queriéndose acabar hasta el Medicare aquí en los Estados Unidos porque, según Donald Trump y toda esta gente racista que tiene a su alrededor, el Medicare lo están abusando la gente indocumentada. Ahora mismo la frontera de México es un campamento en la frontera de México y Estados Unidos de nuestra gente tratando de buscar asilo político. El asilo político es uno de los derechos fundamentales dados por las Naciones Unidas y la gente que es perseguida tiene derecho, es bajo la ley, a pedir asilo político en este país. Algunos de ustedes tienen residencia hoy porque aplicaron por asilo político. Bajo Donald Trump eso ya no está permitido y a toda la gente la tienen allá en la frontera de México a la intemperie, familias completas.
Y vienen pastores evangélicos a decirme que el presidente que Dios ha pedido para los Estados Unidos es Donald Trump. ¿Qué es esa hipocresía? ¿Qué es ese cinismo? ¿Saben ustedes que leía esta semana anterior que la popularidad de Donald Trump ha aumentado entre los latinoamericanos ciudadanos de este país? Y digo yo, ¿qué? Ha aumentado la popularidad. Y ha aumentado más que todo en los hombres latinos, no en las mujeres, en los hombres latinos. Y dice las personas que estaban haciendo el estudio, esta institución que hacía el estudio, ¿cómo es posible que ha aumentado la popularidad de Donald Trump entre los latinos? Y particularmente entre los hombres que son ciudadanos. Y la razón es porque les gusta el machismo de Donald Trump. A los latinos les gusta que Donald Trump es machista, les gusta que Donald Trump es malcriado, les gusta que Donald Trump es abusivo, les gusta que es irrespetuoso y les gusta que nunca le pide perdón a nadie por cualquier tontería que se le ocurra. ¿Ustedes creen que esas son las cualidades que Jesucristo el Señor busca en la persona humana? ¿Ustedes creen que esas son las cualidades que el Evangelio del Señor Jesucristo exige de aquellos que creen en Él? ¿Y ustedes creen que esas son las cualidades que el pueblo de Dios tiene permiso para apoyar en una persona que dirija a una nación como esta? Por eso les estoy diciendo que hay hipocresía, hay ignorancia en la iglesia del Señor. Por supuesto, yo no estoy diciendo en ningún momento que Joe Biden sea un santo o que sea un cristiano, porque no lo es. Y no está ahí con la bandera de Jesucristo tampoco. La bandera de Jesucristo es la mía, no es la de Joe Biden ni mucho menos la de Donald Trump. La mía es la bandera de Jesucristo. La del pueblo de Dios debe de ser la bandera de Jesucristo. Y tenemos que llenarnos de conocimiento para no caer en la manipulación, hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Les había dicho, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es lo que la iglesia moderna está viviendo, y se manifieste el hombre de pecado. Demasiados predicadores se han dado a la tarea de hacer creer a la gente que este hombre es el ungido de Dios. No es cierto. No podemos ser tan cínicos, no podemos ser tan hipócritas y no podemos ser tan mal agradecidos. ¿Se imaginan ustedes? Aquí en nuestra congregación tenemos familias con el TPS, quedan en la calle, quedan sin protección jurídica, solamente porque yo soy ciudadano y no me importa, vean ustedes cómo hacen. Aquí en nuestra congregación tenemos gente indocumentada. Si Donald Trump sigue en el poder, esa situación se va a poner peor todavía. ¿Es que acaso, amados hermanos, como le decía a mi abuela, una de mis tías, es que no tenés vergüenza, le decía? Es que no tenemos vergüenza cuando Donald Trump dice que nosotros venimos de países M. ¿Se acuerdan de eso? ¿Es que acaso no tenemos, que no tiene nuestra gente dignidad? ¿Qué nos pasa? Y encima de eso, utilizamos el Evangelio del Señor, la iglesia del Señor, el púlpito del Señor, para decir que eso es lo que Dios quiere. No es cierto. No es cierto. Se nos ha hecho creer a lo largo de la historia que Jesús fue un hombre blanco, rubio, ojos azules, pelo largo, rizado. No es cierto. Jesús fue un hombre del Medio Oriente, quizás más cerca del color mío y el suyo que de los anglosajones. No es cierto. Él no tuvo los ojos azules. No tenía el pelo rubio, era un hombre del Medio Oriente. Vaya y busque cómo son los hombres del Medio Oriente y va a tener una idea cómo era el Señor Jesucristo en lo físico.
Nos han engañado a lo largo de cientos de años y por eso es que muchos de nosotros ni siquiera sabemos quiénes somos o de dónde venimos. Y por eso es que somos tan fácil de manipular y por eso es que caemos en el cinismo y en la hipocresía y aparecemos apoyando causas que no deberíamos de apoyar. El Señor Jesús murió en la cruz y Él no murió en la cruz por los demócratas, Él no murió por los republicanos, Él no murió por los blancos. Él murió por la humanidad, Él murió por la verdad, Él murió por la justicia, Él murió por amor, pero no solamente murió, Él resucitó por la verdad, Él resucitó por la justicia, Él resucitó por la igualdad de todos. Él resucitó para incluirnos en su reino, no para excluirnos. Él resucitó para regresarnos nuestra dignidad. Por eso es que Él dijo ahí en el libro de los Hechos capítulo 1, y recibiréis poder. Para eso resucitó, para darnos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A mí me parece que la falta de poder en la iglesia es por la falta del poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia moderna. La iglesia es una institución divina, diga conmigo, divina. La iglesia es una institución divina. Ha sido fundada o fue fundada directamente por el Señor Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Dios manifestado en carne. Esta institución que nosotros llamamos iglesia no está al servicio ni es guiada por carne o por pensamiento o por institución humana alguno. La iglesia no está sometida al partido republicano, no está sometida al partido demócrata, no está sometida a ninguna empresa o transnacional, a ningún presidente o a ningún rey. La iglesia está sometida siempre de día y de noche a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo el Señor. No hay donde perderse. Si usted quiere saber qué es lo que el Señor Jesús quiere que su iglesia está haciendo, por amor a Dios, solamente leamos la palabra. Solamente leamos la palabra. La iglesia de Jesucristo existe en la tierra para mostrar al mundo que ella es la casa de Dios. Existe para que el mundo sepa que la iglesia es la casa del Dios viviente y que existe para ser columna y baluarte de la verdad. Imagínese el mal testimonio que la iglesia evangélica tiene aquí en los Estados Unidos. Es la que ha creado pilares y muros alrededor de una persona tan nefasta como Donald Trump. La iglesia ha amarrado su presente y su futuro a Donald Trump. ¿Y qué representa Donald Trump? Representa mentira, abuso, engaño, maldad, egoísmo, arrogancia, altanería. Eso es lo que representa, y la iglesia moderna ha amarrado su futuro a él. La palabra dice que la iglesia es baluarte de la verdad, baluarte de la verdad, por amor a Dios, baluarte de la verdad. En ninguna parte dice que la iglesia es baluarte de la mentira, en ninguna parte ha mandado a la iglesia a defender a los mentirosos, a los fornicarios y a los adúlteros, a los abusivos. Eso es lo que la iglesia moderna hace, es hipócrita, hipócrita. Está fuera de la voluntad de Dios. Y eso, estar hablando en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado, es ser condenado a la muerte, tal y como la palabra de Dios lo expresa. En Lucas 10:29 se nos habla sobre nuestro prójimo. Amad a vuestro prójimo como a ti mismo. ¿Y quién cree ustedes que es su prójimo? Pregúntele a Donald Trump quién es su prójimo. ¿Sabe quiénes son el prójimo de Donald Trump? Los miembros del Ku Klux Klan. Los miembros de un montón de organizaciones racistas armados. Hay una organización llamada Proud Boys que en un meeting hace unas semanas atrás, 2-3 semanas atrás, le dijo que estuvieran listos. Mi traducción:
Estén listos, le dijo. Básicamente, stand back y estén listos. ¿Ustedes creen que los 545 niños que fueron separados de sus padres en las fronteras cuando los arrestó migración y que ahora no saben dónde están los padres de estos niños, ustedes creen que son los prójimos de Donald Trump? Le preguntaron el otro día que qué pensaba de todos estos niños y dijo, los hemos tratado de lo mejor. ¿Saben ustedes cuántos niños se han muerto en las manos de migración por culpa de Donald Trump y de su gobierno? ¿Saben ustedes cuántas familias han sido destruidas? ¿Saben ustedes cuántas familias han sido separadas? Y es una hipocresía utilizar el Evangelio de Jesucristo para presumir que Dios aprueba todo ese abuso de autoridad y todo ese engaño y toda esa maldad. Es una mentira, es un abuso, no es cierto. Hemos perdido la decencia, hemos perdido la dignidad. Es como una mujer que es golpeada y maltratada por su marido y tiene la cara inflamada. Y cuando llega la policía y le pregunta ¿quién te hizo esto? Nadie, me caí de las escaleras, dice ella. Protegiendo al marido que la abusa y la golpea. El síndrome de la mujer maltratada. ¿Es que acaso la comunidad latinoamericana tiene un síndrome de maltrato, hermano? ¿Es que acaso es el síndrome de la comunidad maltratada, de los pueblos maltratados, lo que no nos permite que nosotros veamos la verdad? ¿Qué nos pasa, por amor a Dios? ¿Qué nos pasa? Me da vergüenza ver los posteos en las redes sociales de pastores que conozco promoviendo la candidatura de Donald Trump. Me da vergüenza, me da asco, me da tristeza. Si no quiere votar por Biden, no vote por Biden, pero deje de estar apoyando cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y mucho menos pare de estar diciendo que Dios ha dicho que eso es así. ¿Quién es mi prójimo? En la Biblia, mi prójimo son los asiáticos. En la Biblia, mi prójimo son los niños, los judíos, los blancos, los latinos, los pastores, los negros, las mujeres, los pobres, los ricos. ¿Quién es mi prójimo? Todo ser humano. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura. A toda criatura. Ese es nuestro prójimo. Toda criatura. Todo hombre, toda mujer que ha nacido en este mundo, ese es nuestro prójimo. Dios no hace acepción de personas. Salió una publicación el otro día que decía que Donald Trump en privado se burla de la gente evangélica. Porque piensa, estas son las palabras publicadas, me parece que fue el New York Times, que en privado él dice que los evangélicos son gente estúpida. Esa no es mi palabra, es la de él. Son estúpidos. Así también trata a las minorías como nosotros, los latinoamericanos. Ahí está diciendo, ahí van a venir a buscarme con todo ese maltrato y todo ese abuso, como que nos gusta que nos, como diría mi abuelita, que nos pelen la cara. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? How we no chill. Es que nosotros tenemos vergüenza. ¿Qué nos pasa? ¿A dónde quedó nuestra dignidad? ¿En dónde quedó la verdad de Dios? ¿En dónde quedó el amor al prójimo? Hermanos, ustedes que tienen TPS, yo estoy tan preocupado por ustedes como ustedes. Más de 20 años con el TPS. Ah, no, yo ya soy residente. Ah, no, yo ya soy ciudadano, no me importa, me da un pepino lo que pase con los demás. ¿Cómo se le ocurre eso? Yo les voy a explicar algo más y por favor présteme atención porque necesito que me entienda esto. Yo en lo personal soy una persona muy tolerante. Soy muy tolerante a las debilidades o a los estilos de vida personales de las personas. Porque eso no tiene nada que ver conmigo.
desde la palabra de Dios, que es la que yo creo al 100%, como siervo de Dios, yo no puedo poner mi sello de aprobación en un matrimonio homosexual, para darles un ejemplo. Pero yo soy tolerante a la gente homosexual y les voy a decir por qué. Es lo que aprendí de mi madre. Desde que yo tengo memoria, tanto mi mamá como mi papá, y ahí está mi mamá y mi papá posiblemente conectados. Los dos fueron líderes naturales, el liderazgo de ellos fue natural, y los dos se convirtieron en alcaldes de Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, en El Salvador, que es mi pueblo natal. Mi abuelo paterno, Francisco Absalón Osegueda, fue también alcalde antes de mis padres allí en ese lugar. Él es uno de los fundadores de ese lugar. De hecho, la calle central de ese pueblo lleva el nombre de mi abuelo paterno, Francisco Absalón Osegueda. Y mis padres tuvieron un liderazgo natural y desde niño, desde que yo tengo memoria, me enseñaron a respetarlos a todos. Yo nunca vi que mi madre o que mi padre le trataran mejor a una persona porque tenía dinero y mal a otra persona porque no tenía dinero. A la casa llegaba y entraba gente con zapatos y gente sin zapatos. Gente con una cuma y con ropa andrajada, y entró también candidatos a la presidencia y líderes políticos grandes de El Salvador. Desde que recuerdo a casa, como mi papá era alcalde en tiempos de que gobernaban los militares en El Salvador, a la casa llegó José Napoleón Duarte, quien se convirtió en presidente de El Salvador. A la casa llegó Shafik Handal, quien se convirtió en el máximo líder político del FMLN, el partido que fue de izquierda en El Salvador. A la casa llegó Morales Ehrlich, quien era alcalde de San Salvador por aquellos años. Y así le puedo decir nombre y nombre y nombre, pero a la casa también llegó un montón de gente pobre, hambrienta, haraposa, descalzo, cuyos nombres ni recuerdo porque nunca los conocí. Pero a la casa también llegaba gente homosexual. Mi madre me enseñó el respeto, mi padre me enseñó el respeto a los adultos. Las comadres, mi mamá tenía una enorme cantidad de comadres que yo de niño no recuerdo. Yo recuerdo que me llevó una vez a un lugar que yo no sé si le llaman así todavía, porque le estoy hablando de un montón de años más. Una de las zonas más pobres allá en la bahía. La Bolsa. Allí era el lugar en donde la gente, donde vivían los curileros. Allí era el lugar en donde vivían los que iban al manglar a sacar leña. Allí era el lugar, uno de los lugares en donde vivía la gente más pobre de aquel lugar. Y de niño yo recuerdo que mi mamá me llevó a una casa y en esa casa vivía un hombre llamado Arturito. Y Arturito era homosexual. Y cuando llegamos, yo tengo la memoria que mi mamá me dijo: mira, hijo, mira esta fotografía. Y en esa fotografía Arturito estaba vestido de novia. Y yo veía a Arturito y yo decía que yo entendía de niño que era un hombre y veía aquí a una mujer y no entendía eso porque estaba demasiado pequeño. Pero Arturito fue toda la vida una de las personas que mayor respeto. Una de las personas que mayor respeto recibió de mi madre. Tuvo una relación ella con él de amistad y de respeto durante toda la vida. Mi madre jamás me dijo: esa persona es homosexual y por lo tanto aléjate de ella. Mi padre tampoco nunca me dio ese ejemplo. Mi padre solamente me dijo una cosa cuando yo era un niño, no sé qué edad yo tenía, y me dijo: hijo, cuando usted sea grande, hay dos cosas que yo no quiero que usted haga. Y me dijo: jamás se vaya a acostar con otro hombre y jamás vaya a poner una funeraria, porque uno no puede vivir del dolor de los demás. Pero nunca me enseñaron a irrespetar a nadie. Cada vez que había una actividad del sindicato, porque ellos fueron miembros del sindicato, líderes en el sindicato, escuchaba yo que decían sindicato de agua y sindicato de tierra, y yo eso no lo entendía. Una vez al año hacían actividades grandes. ¿Y quiénes cree usted que eran las cocineras que ayudaban a mi mamá? Allí estaba Matías, un reconocido persona homosexual en el pueblo.
Ahí estaba Arturito, ahí estaba, mire, mi mamá era amiga con la Chepita, con la Checha, con Don Toño. Mi mamá era amiga y tenía una relación cordial y respetuosa con todo mundo. Fuera homosexual o no fuera homosexual, fuera rico, fuera pobre, tenía poder o no tenía poder. Eso lo aprendí de ellos y les digo eso porque yo en lo personal guardo hasta el día de hoy el respeto para todo mundo que mis padres me enseñaron. Pero hoy que soy siervo de Dios hay ciertas cosas con las cuales yo no puedo decir que están bien. Y hay ciertas cosas que yo no puedo quebrantar la palabra de Dios. Lo que está escrito, escrito está. Así le dijo el Señor a Satanás cuando lo trató de tentar en el desierto. Escrito está, le dijo. Es decir, tú no puedes cambiar la palabra de Dios y yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Yo no me puedo poner a predicar y a enseñar que Dios está de acuerdo con una unión entre un hombre y una mujer y en una mujer. Aunque lo diga el Papa Francisco, no lo puedo hacer porque la palabra del Señor dice que eso no está correcto. De la misma manera que no puedo yo estar apoyando a ningún político corrupto, ladrón, sinvergüenza y decir que eso es lo que Dios manda a la gente. Eso es incorrecto. No debemos de ser cínicos, no debemos de ser hipócritas y no debemos de prestarnos a la manipulación de la gente, mucho menos en el nombre del Señor. Entonces, a mí me parece que eso es una hipocresía crasa, que ofende hasta la misma médula. Cuando una persona es homosexual, una persona es borracha, una persona es drogadicta, cada persona tiene libre albedrío y cada persona puede vivir su vida como quiera vivir su vida. Mi trabajo no es ni ofender, ni excluir, ni señalar a nadie. Al contrario, es orar y pedir por todos para que el Señor nos bendiga. A veces nosotros nos equivocamos y pensamos que el pecado del homosexualismo es más grande que el pecado de la mentira. Donald Trump no es un homosexual, pero es un mentiroso. Y delante de los ojos de Dios, el mismo futuro le espera que cualquier otra persona. Así es que no hagamos diferencia pensando que 1000 libras de hierro pesan más que 1000 libras de aire. No, señor. 1000 libras de aire o de hierro es el mismo peso. Ahora, cuando una persona tiene un estilo de vida contrario, un estilo de vida personal contrario a lo que la palabra del Señor dice, eso no tiene por qué ofenderme a mí. Y tengo que respetar si es el estilo de vida que la persona quiere vivir. Por supuesto, desde el Evangelio yo no puedo decirle que está bien con el Señor porque le estaría mintiendo. Pero cuando estamos hablando de política, no estamos hablando de un pecado personal. Cuando estamos hablando de política, las políticas nos afectan a todos. Nos afecta a todos. Imagínese tener a Donald Trump ahí, lo que ha causado. Imagínese cuánto dolor ha causado. Ahí está queriendo destruir el Obamacare. Mire, durante toda la vida, años y décadas de años, no ha habido seguro de salud aquí para la gente pobre. Llegaron los demócratas por medio de Obama, por eso le llama Obamacare, y finalmente, no sé en qué año, 2009, 2010, no sé en qué año lograron pasar ese Obamacare. ¿Y qué hizo? Abrió la puerta para la gente pobre para que tuviera acceso al sistema de salud. ¿Y qué hace Donald Trump? Llega Donald Trump ahí y quiere destruir eso. Y hay una infinidad de predicadores llamando a eso. Imagínense ustedes, han impuesto ahí, están metiendo por los dientes a una nueva jueza en la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe cuál es el trabajo de ella? El próximo, creo que es el 10 de noviembre, hoy en este mes, en un par de semanas, se va a reunir la Corte Suprema de Justicia. ¿Y sabe para qué se van a reunir? Para destruir el Obamacare. Y aquellos predicadores que están promoviendo a Trump como presidente, están promoviendo la destrucción del sistema de salud, están promoviendo, amados hermanos, la inequidad, la injusticia. Y lo están haciendo engañando a la gente y diciéndole al Señor que esa es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que la voluntad del Señor es la injusticia? Que la voluntad del Señor es la mentira. Primera de Timoteo 3:15 nos dice, vea lo que dice en Timoteo primero, capítulo 3 y verso 15. El apóstol Pablo escribiendo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y vea, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Hay estándares de conducta en la iglesia de Dios. ¿Cómo me vería yo si estuviese yo promoviendo a una persona mentirosa, a una persona adúltera, a una persona egoísta, a una persona altiva? A una persona que en una ocasión le preguntó un periodista y le dijo, disculpe, ¿usted alguna vez le ha pedido perdón a Dios? Y él dijo, no, yo no tengo nada por qué pedirle perdón a Dios. Imagínense el nivel de arrogancia. Cuando la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la casa de Dios. Entonces, debemos de saber cómo conducirnos en la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Es la columna y el baluarte de la verdad. Yo les digo, yo voté por Joe Biden, yo ya voté. Pero no voté por Joe Biden porque esté de acuerdo con Joe Biden. Voté por Joe Biden para votar en contra de Donald Trump. Porque no puedo apoyar ese tipo de mentira. Ahora, esa es mi opinión personal, que nada tiene que ver con el Evangelio. Por eso se los aclaro. Y no estoy aquí para decirles jamás que el Señor quiere que todos voten por Joe Biden. No es cierto. Estoy aquí para que nosotros seamos más lúcidos en todo esto y tomemos en cuenta qué es lo que está pasando y todo el tipo de contaminación que la iglesia moderna está sufriendo por causa de estas cosas. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Es como que está describiendo a Donald Trump aquí. Vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Mateo 23, verso 23 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es como que le está hablando a la iglesia moderna el Señor. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, el juicio, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No podemos absolutamente hacer nada que sea injusto o apoyar a nada que sea injusto. No debemos. Entonces, el Señor Jesucristo no es ni demócrata ni republicano. Por amor a Dios, que nos quede claro eso. Nadie debería de estarle haciendo creer al Señor que el Señor Jesucristo es republicano, como muchísimos evangélicos dicen aquí en Estados Unidos. No es cierto. Y no es demócrata tampoco. El Señor Jesucristo está por encima de todas esas cosas. Él es el baluarte de la verdad, es el baluarte del amor, es el baluarte de la justicia. El Evangelio de Jesucristo no pertenece a partido político alguno, no pertenece a candidato político alguno, no pertenece a nación alguna o a pueblo alguno o a etnia alguna. El Evangelio es universal y ha sido dado a la raza humana para que todos aquellos que en Él crean sean salvos y tengan y obtengan la vida eterna. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No somos los blancos, el Evangelio no es de los blancos, ni de los negros, ni de los latinos, ni de los asiáticos. El Evangelio es de todos y es para todos. Todos somos bienvenidos en la casa de Dios. Todos somos bienvenidos en el reino del Señor, porque Él no hace acepción de personas. Lucas 5, verso 31. Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores al arrepentimiento. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. No está diciendo cree en Trump o cree en Biden. No está diciendo cree en los republicanos o en los demócratas. Está diciendo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estados Unidos ni siquiera existía y Jesús había muerto y resucitado por nosotros. Salmo 62:1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿De quién? De Dios, no de ningún político. No de nadie que pretenda ser el heredero de las cosas de Dios en esta tierra. Eso es falso. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Montón de machistas invocando el nombre de Trump porque piensan que si Joe Biden gana se va a destruir Estados Unidos. Falso. Falso. El que invocare el nombre del Señor. ¿Cómo se llama ese Señor? Jesús. ¿A quién hemos sido enviados nosotros a predicar? A Jesús. Jesús no tiene afiliación política. No tiene afiliación partidaria. Jesús no es estadounidense. Es Dios. Y fue un ser humano universal y es un Dios universal. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera de Corintios 6:9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ustedes creen que Donald Trump es justo? Y si no es justo, entonces es injusto. ¿Ustedes creen que el camino que Donald Trump lleva es el reino de Dios? O los políticos en general. No es cierto. Tenemos que ser más claros en nuestro pensamiento. Vea lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, aunque lo diga el Papa. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9 y 10. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Note, a todos los hombres. No solo a los blancos. No solo a los estadounidenses, a todos los hombres. Enseñándonos que, vea, enseñándonos que renunciando a la impiedad, me llama a que renuncie a la impiedad, a la injusticia. ¿Y cómo voy a estar apoyando yo a un candidato lleno de injusticia y de impiedad? ¿Entienden la hipocresía que hay en eso? Lo equivocado y lo errado que está eso, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lucas 9, verso 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay muchas cosas de las cuales nosotros somos llamados a ser tolerantes. Debemos de ser tolerantes a las diferentes culturas. Debemos de ser tolerantes a la forma de ser o vivir de los demás. Debemos de ser tolerantes a todo eso. Porque son cosas personales. Pero no debemos de ser tolerantes al pecado que se ejerce desde el poder político de las naciones, porque eso nos afecta a todos. Y aunque no me afecte a mí directamente, afecta a la gente que amo. Y eso, amados hermanos, debe de provocar en mí que alce la voz. Debe de provocarlo. En la política estadounidense, los republicanos se han adueñado de la bandera del cristianismo como propia.
Ellos le han hecho creer a la gente que ellos representan el evangelio del Señor. No es cierto. No es cierto. Mucho menos cuando tienen como abanderado a una persona mentirosa, a una persona incrédula. Hablan como si solo ellos representan a Dios y no es cierto. Y eso es por la hipocresía de muchos predicadores. Y muchos predicadores latinoamericanos que le han dicho eso a la gente. Es falso. Eso es condenado por las Escrituras. Es condenado por las Escrituras. Imagínense ustedes, ahora mismo hay 545 niños en manos de migración aquí que no saben dónde están los papás porque deportaron a los padres y ahora no saben dónde están. El gobierno de este señor ha hecho de esos niños huérfanos. Y no solamente son 545 es el número que está, pero ¿cuántos niños hay desaparecidos? ¿Cuántos niños hay muertos? Los republicanos son cristianos porque están en contra del aborto. ¿Qué es el aborto? Por supuesto que es el asesinato de niños. Pero una vez que esos niños nacen ya no les importa a los republicanos. Si de verdad estuvieran en contra del asesinato de niños, debemos de estar en contra desde que ese bebé está en el vientre hasta que ese bebé muere. Eso es ser pro vida. Pro vida es desde el vientre hasta la muerte. No solamente los 9 meses que se está en el vientre, eso es una hipocresía. Y decir que porque están en contra del aborto, solo cuando están en el vientre son evangélicos y son cristianos, eso es una hipocresía y es una falsa enseñanza y es estar promoviendo una mentira en nombre del evangelio de Jesucristo. Dice Levítico 25:35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como peregrino y extranjero vivirá contigo. El Señor Jesús fue indocumentado en Egipto cuando era bebé, cuando Herodes lo quería matar. Fue indocumentado, se fue ilegalmente para Egipto. Allá vivieron María, José y él para preservar la vida del Señor. Éxodo 22:21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Voy a ir terminando con esto. Un escritor inglés muy ingenioso y muy elocuente, de nombre Nate White, respondió a una pregunta que le hicieron en relación al por qué a algunos británicos no les cae bien Donald Trump. Y le preguntaron, ¿por qué es que a mucha gente en Inglaterra Donald Trump no le cae bien? Él es un escritor, es muy ingenioso, prolífico para escribir. Entonces él escribió una carta. Les voy a leer lo que él escribió. Frente a esa pregunta, ¿por qué a la mayoría de gente en Inglaterra no le cae bien Donald Trump? Él escribió y dijo, Trump carece de ciertas cualidades que los británicos tradicionalmente estiman. Por ejemplo, no tiene clase, ni encanto, ni frialdad, ni credibilidad, ni compasión, ni ingenio, ni calidez, ni sutileza, ni sensibilidad, ni autoconciencia, ni humildad, ni honor, ni gracia. Todas las cualidades, curiosamente, con las cuales su predecesor fue generosamente bendecido. Ni siquiera sabe entender lo que es una broma y aunque Trump puede ser risible, nunca ha dicho nada irónico, ingenioso o incluso ligeramente divertido, ni una vez, nunca. Y este hecho es particularmente perturbador para la sensibilidad británica. Para nosotros, carecer de humor es casi inhumano, pero con Trump es un hecho. Ni siquiera parece entender lo que es una broma. Su idea de una broma es un comentario grosero, un insulto analfabeto, un acto casual de crueldad. Trump es un troll y como todos los trolls nunca es divertido y nunca se ríe, solo canta y se burla. Su mente es un simple bot, como algoritmo de los prejuicios mezquinos y la maldad instintiva. Nunca hay ninguna capa debajo de la ironía, complejidad, matiz o profundidad. Trump es superficial.
Algunos estadounidenses podrían ver esto como refrescante, nosotros no. Lo vemos como que no tiene mundo interior ni alma. Y en Gran Bretaña tradicionalmente estamos del lado de David y no de Goliat. Todos nuestros héroes son valientes perdedores. Robin Hood, Dick Whittington, Oliver Twist. Trump no es un valiente ni un desvalido. Él es exactamente lo contrario de eso. Ni siquiera es un niño malcriado o un gato gordo codicioso. Él es más un baboso blanco gordo. Y lo que es peor, es la más imperdonable de todas las cosas para los británicos. Es un matón. Es decir, excepto cuando está entre matones, entonces de repente se transforma en un compinche llorón en su lugar. Él rompe todas las reglas de la decencia básica. Él golpea abajo lo que un caballero nunca debería de hacer y cada golpe que apunta está por debajo del cinturón. Le gusta particularmente patear a los vulnerables, a los sin voz, y los patea cuando están abajo. Es imposible leer un solo tuit o escucharlo decir una frase o dos frases sin mirar profundamente en el abismo. Es un Picasso de mezquindades, un Shakespeare, perdónenme, estoy leyendo, un Shakespeare de mierda. Sus defectos son fractales, incluso sus defectos tienen defectos. Siempre ha habido gente estúpida en el mundo y mucha gente desagradable también, pero raramente la estupidez ha sido tan desagradable o la maldad tan estúpida. Él hace que Nixon parezca digno de confianza y George Bush parezca inteligente. De hecho, si Frankenstein decidiera ser un monstruo de defectos humanos, él haría a Trump. Y un doctor Frankenstein arrepentido se agarraría los mechones de pelo y gritaría angustiado: mi Dios, ¿qué he creado? Si ser un idiota fuese un programa de televisión, Trump sería una serie. ¿Por qué les he dicho estas cosas? ¿Y por qué les he hablado de esta manera el día de hoy? Porque decenas de millones de personas que dicen ser evangélicos y miles de predicadores latinos han decidido en el nombre de Jesús levantar la bandera de Trump. Y al menos con este predicador no cuentan, porque este predicador no es parte de toda esa mentira y todo ese engaño y toda esa manipulación. Ni tampoco lo es el Señor Jesús, ni tampoco es Dios. Jamás el Señor va a ser parte de ninguna injusticia, de ninguna mentira, y mucho menos de ningún tipo de pecado. Jamás. Nunca el Señor Jesucristo va a celebrar que algunos de ustedes están a punto de quedarse sin permiso legal. Que algunos de ustedes están a punto de perder sus seguros de salud. Trump ha amenazado hasta a los ciudadanos. Yo soy un ciudadano naturalizado y a los ciudadanos naturalizados también nos ha amenazado. Hermanos, por favor, tengamos dignidad. Tengamos dignidad. Si no quiere votar por los demócratas, no vote por los demócratas. Pero no apoye a una persona que es la manifestación de Satanás en carne. Pongámonos de pie.